Sí, sí. Español, vaya para allá. Carlos, ven, te toca. Intercaladitos. Vamos a hacer plenario. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo a las personas que estamos aquí en este espacio, a las organizaciones campesinas, a las y los integrantes de la Comisión de la Verdad, a las y los comisionados que nos están acá acompañando, a los equipos de la Universidad, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, al equipo de Justicia, y a las personas que nos están acompañando virtualmente en la ceremonia de entrega de este informe que hemos titulado Guerra contra el Campesinado, Dinámicas de la Violencia y Trayectorias de Lucha 1958-2020. Este informe es un trabajo conjunto que hoy entregamos desde las asociaciones aquí presentes, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, el Coordinador Nacional Agrario, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, la Mesa de Unidad Agraria y la Mesa Campesina Cauca, en conjunto con el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y de Justicia. Vamos a iniciar con la instalación del espacio con una intervención de nuestra directora Vivian Newman y del padre Francisco de Rux de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Solo un minuto para darles la bienvenida a la Comisión de la Verdad, que está casi en pleno aquí con nosotros, y a todas las asociaciones. Voy a tratar de decir todos los nombres porque algunos se le escapan a uno, pero aquí tenemos representado el CIMA, FENSUAGRO, el CNA, PUPSOC, la Asociación Campesina de Tierra Adentro, tenemos ANSORC también, ¿cuál se me olvida? A la ANUC. Tenía que haber empezado por la NUC. Quería agradecerles por su presencia aquí y también agradecerles por cómo nos han enseñado durante estos años y en estos últimos meses en la preparación de este informe. Nos ha enseñado muchísimas cosas, nos ha enseñado humildad y además nos han enseñado a estar presentes en este proceso en el que seguimos creyendo todos. Mientras oímos las palabras que siguen en las próximas horas, yo quisiera que reflexionáramos sobre lo que han tenido que sufrir los campesinos, los miles de muertos que han tenido que poner, y que reflexionáramos también cómo vamos a reparar eso, qué estábamos haciendo cuando eso sucedió y qué debemos hacer para que haya convivencia. Gracias, Vivian. Y gracias a todas y todos ustedes, queridas compañeras y compañeros campesinos, por esta confianza que depositan en nosotros y por aceptarnos como sus amigos y amigas. Se los agradecemos inmensamente. Ustedes representan para nosotros el corazón de la victimización de Colombia y la lucha desde sus organizaciones por esta paz grande que nos acoge a todos en este día. Me alegra mucho poder estar, nos alegramos mucho aquí como compañeros, nos hemos visto un poquito obligados a que nos coloquemos aquí, pero era lo que ustedes querían, nosotros queríamos solamente escucharlos, pero vamos a escucharlos desde aquí para decirles con la presencia nuestra el inmenso respeto, la inmensa admiración que tenemos por todos ustedes, por sus luchas de tantos años. Quiero particularmente que de parte nuestra vivamos este momento con una dimensión muy honda de las víctimas, mujeres y hombres campesinos, compañeras y compañeros de ustedes, indígenas también y afro, muertos en esta lucha, en este esfuerzo enorme
trabajar por la paz denodadamente, decididamente, y muchos de ellos quedaron en el camino. Particularmente me emociona mucho haber encontrado aquí la pintura de Teo y lo mismo de Jorge Tafur, compañeros muy particularmente de la cordillera de San Lucas, de la montaña del Cerro La Teta, arriba en la parte más alta de la cordillera y de la parte de la minería, de San Pedro Frío, y que muertos justamente en la lucha abajo, en el municipio de San Martín, en esa locura de los paramilitares Prada, cuando ellos defendían playones que son de los campesinos, y también tener que encontrarnos hoy después de la muerte de Miller Correa. Por eso también estamos muy unidos a todos ustedes y muy particularmente los quienes desde la zona del Cauca están aquí presentes. Me emociona mucho también, no voy a nombrarlos a todos, pero es que nosotros llevamos muy en el alma las zonas de reserva campesina y muy particularmente la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra y la zona de reserva campesina del Catatumbo. Que, bueno, muy unido a todos ustedes, gracias por hacernos sentir su lucha y su presencia y por empaparnos de su fortaleza. Instalado el evento, queremos contarles que el objetivo del espacio de hoy es hacer entrega de este informe a los comisionados y a las comisionadas, que recoge 60 años del conflicto armado, el cual parte del informe va a ser presentado por las y los líderes campesinos, especialmente para exponer los patrones de la violencia y las recomendaciones. Y que no queríamos perder esta oportunidad para hacer honor a las víctimas recientes de violencia en este espacio, por lo cual vamos a tener un homenaje a continuación, que va a ser liderado por los familiares de Jorge Tafur, de Luz Marina Arteaga y Teófilo Acuña, a los cuales invitamos a acompañarnos en este espacio. Buenas tardes para todas y todos los asistentes y para los delegados. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y escucharnos. A continuación, entonces, vamos a tomarnos un momento para hacer memoria a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Empezaríamos con una canción que el compañero Edny Torres nos va a compartir. Muy buenas tardes, le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Mi nombre es Edny Torres, vengo de Las Pavas, Peñón Bolívar, y quiero cantar una canción en homenaje a los compañeros fallecidos, que se llama Teo Tafur y Luz Marina en la plaza. Yo sé que no supimos valorar la intención de aquellos hombres que dieron lo mejor, por nuestras tierras nos enseñaron a luchar. Yo sé que no supimos valorar la intención de aquellos hombres que dieron lo mejor, por nuestras tierras nos enseñaron a luchar. Hoy ya no están, sentimos nostalgia. Hoy ya se fueron, nos dejaron solitos. Hoy ya no están, sentimos nostalgia. Hoy ya se fueron, nos dejaron solitos.
pero quedó la semilla de esa lucha incansable que hoy nos invita a seguir muy unidos. Pero quedó la semilla de esa lucha incansable que hoy nos invita a seguir muy unidos. Yo sé que los violentos no van a cesar, yo los invito más unidos a luchar para no ver asesinato así. Yo sé que los violentos no van a cesar, yo los invito más unidos a luchar para no ver asesinato así. Y hoy me retrato, ateo allá en la plaza, interlocutando, exigiendo derecho, y al campesino, porque así lo matan, grupos armados y nada ellos han hecho. Y hoy me retrato a Tafur en la plaza, interlocutando, exigiendo derecho, y al campesino, porque así lo matan, grupos armados y nada ellos han hecho. Y yo hoy retrato a Luz Marina en la plaza, interlocutando, exigiendo derecho, y al campesino, porque así lo matan, grupos armados y nada ellos han hecho. Y al campesino, porque así lo matan, grupos armados y nada ellos han hecho. Gracias. Gracias. Y ahora damos la bienvenida a una mujer maravillosa que está recogiendo la semilla de su mamá. Entonces, un aplauso para Juliana. Bueno, gracias. Luz Marina era una médica campesina en todo el sentido de la palabra. Se dedicaba no solo a sanar el cuerpo, también sanaba el alma, los dolores y las tristezas. Sanaba la tierra, el agua, la selva con todos sus animales, toda su amada Pachamama. Sanaba y nutría la vida de todos quienes la rodeábamos. Fue evangelio vivo, eligió los votos de la humildad y la entrega total a los otros, sin importar las distancias, los obstáculos, las adversidades, siempre caminó por los senderos de la paz y la búsqueda de la justicia y la verdad. Luz Marina es hija, hermana, abuela, madre, amiga y defensora de todos. Lo voy a volver a decir, defensora de todos. La voz de los silenciados, de los despojados, de los empobrecidos, y al igual que muchos otros, por eso fue silenciada. Y eso a todos nos duele mucho. A Colombia le arrebataron una voz, un grito y una luz. Mi mamá es un espíritu de amor y ese espíritu seguirá vivo entre nosotros y con cada lucha de reivindicación de derechos. Su cuerpo, al igual que el de todos los líderes y lideresas desaparecidos, torturados y asesinados, hoy son abono y semilla para esta tierra, y esta tierra ahora está cargada de toda esa fuerza junta y empoderada, y es nuestro deber dignificarla. Te amo y te extraño, y en tu nombre y en el de los demás exijo justicia y no impunidad. Luz Marina vive, sigue. Tafur vive, la siembra sigue. Teo vive, la siembra sigue. A continuación vamos a escuchar a los hijos de Tafur. Entonces, buenas tardes para todos. No le he escrito nada a mi papá porque lo encuentro en cada mirada, en la mirada de un niño, en un atardecer y en ustedes que lo han acompañado. No soy muy buena escribiendo, quizás me expreso mejor sin estar pegada a un cuaderno, pero cuando fui donde vivía mi papá, porque no vivíamos juntos, y vi con las personas que vivía, y vi su llanto y su dolor, allí lo encontré, allí estaba él, en cada uno
de ustedes que se acercan y me dicen, no sabíamos que tenía hijos Tafur, pero lo amamos, trabajamos con él, es muy buen compañero, ahí te encuentro, padre, y eres grande, y para mí no te han asesinado, para mí estás aquí con nosotros, con los que continúan y con los que continuamos, porque es el mejor homenaje que le podemos rendir a él, no desfallecer. Y tenemos miedo, y yo sé que todos lo tenemos, pero eras un hombre muy valiente, y creo que para mí ha sido un gran placer ser su hija. No es fácil, se siente mucho dolor, es como cuando te entierran una daga en el pecho, saber que a tu papá lo asesinaron y que no pudiste estar ahí, que no lo pudiste recoger, que no le pudiste dar ese último abrazo, porque no pudimos, porque por situaciones del país, por la misma violencia que se ha creado, no pudimos estar ahí para él. Nos tocó verlo en una videollamada, cuando sus amigos lo despedían, porque ni sus hijos, ni su esposa, pudimos estar allí para él. Dueles, papá, dueles inmensamente, inmensamente dueles, pero continuamos contigo y sé que ha sido un gran honor ser tu hija, ser tus hijos. Yo solo espero que se haga justicia, es lo que creo que todos los familiares pedimos, que se haga justicia por ellos. Y quiero leer dos de sus consignas que amaba. Decía, mi voz, la que va gritando, mi sueño, el que sigue entero, sepan solo que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y combate. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Si es necesario, hasta la muerte. Venceremos y será hermoso. Muchas gracias. Luz Marina vive y la siembra sigue. Tafur vive y la siembra sigue. Teo vive, la siembra sigue. Queremos invitar a la familia de Teo a hacer su espacio de homenaje. Buenas tardes, mi nombre es Diana Caterina Acuña Bermúdez, soy hija de Teófilo Acuña. Bueno, esta mañana me levanté y escribí un poco, espero que a ellos donde esté les guste y espero que a ustedes también. A Teo y Tafur los asesinaron vilmente, quitándoles su vida terrenal, pero dejaron dos hermosas familias que jamás los olvidarán. Lucharon por nuestras tierras, murieron también por ellas, y con amor y humildad demostraron su berraquera. Ellos son los héroes de esta historia, con un triste final, que nos deja como enseñanza, amor, humildad y tenacidad hasta el final. Los campesinos siempre los recordaremos por defender nuestros derechos, por el amor y la entrega a nuestra tierra y comunidad. Teo, eres un legado que no morirá y siempre en nuestros corazones vivirá. Con dolor y tristeza hoy solo puedo decirte, es un orgullo ser tu hija, papá. Tu serranía de San Lucas siempre te recordará e infinitas gracias te da por haberla defendido y luchar por su comunidad. Hoy quiero decirte que ya no lloro tanto, papá, pues don Santiago me dijo que la tristeza me iba a amargar, pero sí con gran nostalgia por no poder verte más. Tu amor y tus consejos me llenan de fortaleza ahora que ya no estás. Y quiero decirte, papi, que tu chiquilla hermosa te ama y jamás te olvidará. El río Magdalena, los Santanderes y sur del Cesar, al igual gracias te dan. Y con fe y esperanza, espero tus sueños se cumplan, papá.
Gracias a Dios y nuestra Virgencita que te cuidaron siempre, papá. Regálanos tu fortaleza para seguir luchando por tu comunidad. Tu trabajo es un legado que a nivel nacional e internacional se reconocerá y también nos enseñará a luchar por nuestras tierras y no perder la esperanza jamás. Nos mataron un líder, nos quitaron un papá, pero de la historia jamás y nunca los borrarán. Por su ardua labor e inalcanzable lucha por la comunidad, en la memoria por siempre y para siempre, Teo, Tafur y Luz Marina vivirán. Gracias. Luz Marina vive, la siembra sigue. Tafur vive, la siembra sigue. Teo vive, la siembra sigue. Bueno, a continuación vamos a cantar una canción de autoría de nuestro compañero Tafur. La vamos a cantar junto a su hija. Nos parece que es una canción muy atinada a nuestra realidad, en el sentido en el que somos campesinos y somos semilla, y esa canción está escrita para la semilla de este país. Bueno, compañeros infantiles, por favor no duerman más, que Colombia cayó esclava y la tenemos que librar. Que Colombia cayó esclava y la tenemos que librar. Los niñitos de Colombia nos debemos organizar para que haya pan y abrigo y podamos estudiar. Para que haya pan y abrigo y podamos estudiar. Levántese los esclavos, las cadenas reventar, que nazca el poder del pueblo y el imperio va a acabar. Que nazca el poder del pueblo y el imperio va a acabar. Luz Marina, Teo y Tafur, sé que nos escuchan. Aquí está tu familia, como siempre, en pie de lucha. Luz Marina, Teo y Tafur, sé que nos escuchan. Aquí está tu familia, como siempre, en pie de lucha. Muchas gracias a todos. Con ese espacio cerramos, pues, como... Vamos las familias que estamos aquí a terminar de dar el honor, pues, a nuestros familiares, pero no son los únicos, han habido miles, y a ellos también esperamos hacerle memoria con muchísimo amor y fraternidad, y nuestra compañero Rosmi, gracias. Como estamos en este momento rindiéndole homenaje a todas las víctimas asesinadas, a nuestros dirigentes que han ofrendado su vida en la lucha agraria, vamos a mencionar algunos de ellos. Juan de Jesús Monroy, Arley Monroy, Adelina Gómez, Erly Monroy, Mario de Riva de Neira, Patrocinio Bonilla, Carlos Nadia, Fabio Andrés, Teodomiro Sotelo, Fernando Lombana, Carlos Mesías, Alirio Martínez, Bimer Cartagena, William Castillo, Nelson Ramos, Ruth López, Fabián Rodríguez, Jorge Santofimio, Jordán Tobar, Efrén Ramos, William Gustavo Jaimes Torres, Julio Contreras Monte, Octavio Marín, Osvaldo Espitia, Adolfo Echavarría Valencia. Estos compañeros dirigentes de distintas organizaciones han sido asesinados en la lucha por la tierra y por un mejor vivir para los campesinos y campesinas de Colombia. Las semillas viven, la siembra sigue.
Las semillas viven, la siembra sigue. Les invitamos a continuar. Con este emotivo homenaje y también muy poderoso espacio, y pues con la siembra de Luz Marina, Teófilo y Jorge y todos y todas las lideresas asesinadas, queremos iniciar con la presentación de este informe. Para ello, invitamos a Rodrigo Uprimi, quien nos va a contar un poco cuál fue el objetivo del informe y el alcance y el desarrollo del mismo. Gracias, Ana María. Buenas tardes a las comisionadas y comisionados. Muchas gracias por su presencia. Este sentido homenaje a Luz Marina, Teófilo y Jorge, y por intermedio de ellos a las miles de víctimas campesinas, es no solo justo y merecido, sino que en cierta medida sintetiza el sentido básico del informe, del cual hago entrega formalmente al presidente de la comisión. Este informe se llama significativamente La guerra contra el campesinado, y precisamente lo que expresa es que en este terrible conflicto armado, la principal víctima de este conflicto armado ha sido el campesinado. Si uno cuenta las víctimas fatales, de 430.000 víctimas, al menos 251.000 serían campesinas. El 58% de 7.200.000 desplazados, 4.600.000 son campesinos o campesinas, el 63%. Pero no es solo el impacto cuantitativo de esta guerra sobre el campesinado, es también el impacto cualitativo, el impacto de cómo este conflicto armado ha intentado, infructuosamente, afortunadamente, pero ha intentado destruir las organizaciones campesinas, silenciar las demandas campesinas, aplazar las posibilidades de una reforma agraria y de esa manera perpetuar el conflicto armado y la injusticia en el campo. Esa es la tesis esencial que sustenta este informe. Y esa tesis la tratamos de sustentar los distintos autores y autoras de este informe, que son las 7 organizaciones campesinas aquí presentes, con el apoyo del Instituto de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana y de Justicia, que hemos sido únicamente los amanuenses de lo que estas organizaciones han establecido como sus visiones y sus tesis sobre el conflicto armado colombiano. Eso lo hemos sustentado con métodos cuantitativos y cualitativos. Hemos construido 3 bases de datos sobre la relación del campesinado con el conflicto armado. Una base de datos sobre violencia sociopolítica a partir de la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica que hemos reconstruido para que exprese la victimización del campesinado, una base de datos sobre desplazamiento
forzado, también reconstruida en clave campesina y una base de datos sobre luchas sociales a partir del banco de datos del CINEP. Y eso nos ha permitido poner en relación estas variables cuantitativas, tanto a nivel histórico como a nivel espacial, a través de gráficas y a través de mapas que expresan esa relación del conflicto armado con el campesinado. Pero también hemos desarrollado métodos cualitativos a través de espacios de escucha a las organizaciones campesinas regionales. Hemos hecho 13 espacios de escucha, también espacios de escucha con los principales analistas del conflicto armado y su relación con el campesinado en Colombia, y obviamente a través de la revisión de la literatura secundaria, especialmente los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, en su buen momento, cuando era dirigido por Gonzalo Sánchez, y también los informes ya presentados a ustedes por varias de las organizaciones campesinas. A partir de eso hicimos un análisis histórico de esa evolución del conflicto armado y su relación con el campesinado, pero intentamos también hacer un análisis, si se quiere, sistémico y sincrónico, tratando de establecer cuáles son los principales patrones de victimización del campesinado, y a partir de ello establecimos 7 patrones de victimización. Lo que vamos a hacer a continuación es que cada una de las organizaciones campesinas autoras de este informe les presentará a ustedes cada uno de estos 7 patrones junto con las correspondientes recomendaciones que creemos que la Comisión debería incorporar en su informe final. Antes de darles paso a las y los líderes, les queremos contar que el trabajo que estamos presentando hoy está acompañado de una línea del tiempo virtual que será lanzada también pues de manera virtual, con los principales hechos de violencia y las acciones de lucha y movilización campesina, con un panel de datos que hemos construido y que consideramos esencial para el análisis del conflicto armado y sus impactos sobre el campesinado. Y dicho esto, entonces le damos paso a Eliezer Morales. Saludo campesino. En la línea que acaba de explicar el profesor Rodrigo Prime, como campesino, quiero comentarles un poco uno de esos 7 patrones, y es el despojo del poder político del campesinado. Creo que este es uno de los patrones más importantes para entender un poco esa violencia y esa discriminación contra el campesinado colombiano, que en buena hora y gracias a la lucha que aún continúa el campesinado podemos decir oficialmente que somos el 28.4% de la población colombiana, población mayor de 15 años según el DANE, y gracias a esta lucha de todo este campesinado organizado. Y quiero decir que sí ha habido una exclusión en ese pacto político Estado-Nación, básicamente porque las cifras que están ahí, que los académicos y que nosotros ayudamos a construir, demuestran que es así, que ha sido una violencia silenciosa pero contundente, que al final nos ha llevado también a una guerra armada, donde nosotros, y con las mismas cifras, somos las principales víctimas en este país. Y básicamente esto tiene un diagnóstico histórico, tiene una realidad histórica, más que todo ante ese campesinado crítico y organizado, que ha decidido reclamar sus derechos y que ha decidido la participación, exigir la participación democrática. Ante todo ese campesinado ha sido el más violentado, pero no quiere decir que el otro no. Lamentablemente
ante todo a los que más hemos reclamado esos derechos, más ha sido la violencia. Y cuando hemos intentado participar en los espacios políticos, en los poderes públicos, pues también hemos sido violentados. Claro ejemplo, FENSUAG, la UP, y por qué no decir el resto de organizaciones. La NUC, organización histórica que ha sufrido de esa violencia sistemática del régimen colombiano. Frente a esta realidad, que no voy a entrar en detalles porque ustedes ahí tendrán el documento para ver las cifras tan contundentes, sí queremos hacer algunas recomendaciones que también harán los otros compañeros y compañeras. Básicamente, solicitamos a ustedes, Comisión de la Verdad, que dentro de las recomendaciones tengan en cuenta nuestras recomendaciones. Básicamente, que el Estado reconozca sobre este informe que juiciosamente han hecho la academia, que el campesinado ha sido la principal víctima de esta violencia desde histórica, por no decir de 1958, y que lo reconozca y que lo diga abiertamente. De igual manera, para resarcir y empezar a resarcir esa discriminación y marginalidad en que hemos estado, apruebe o acoja la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas en las Naciones Unidas, y que eso haga parte del bloque de constitucionalidad de nuestro Estado colombiano, esa declaración. De igual manera, en una lucha que hemos dado en las últimas décadas, logramos que se incluyera la política, un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 253, que ordena la construcción de la política pública del campesinado. Exigimos que se cumpla esto y que se haga una política pública marco. Este gobierno ya creo que no lo alcanza, pero que el que sigue lo tenga que hacer. Igualmente, teniendo en cuenta esa discriminación y exclusión del Pacto Estado-Nación, que ajuste la estructura del Estado para el logro de la igualdad material, es decir, que si tiene que hacer acciones afirmativas, las haga para que toda la institucionalidad se ajuste a esa realidad y logre la inclusión del campesinado como un sujeto político con derecho a tener derechos. Igualmente que nos garantice el derecho a la participación, el derecho a exponer nuestras críticas al Estado colombiano, y en ese sentido nos dé garantías para poder organizarnos, para poder expresarnos. Ahí está toda la normatividad frente a esto. Y por último, decirle que aún nosotros, siendo la primera víctima dentro de este Estado, seguimos en pie. No hemos claudicado ni claudicaremos. Seguiremos en esta lucha, seguiremos luchando por el derecho a la dignidad como lo hemos hecho. Y aquí estamos. Esta es una fiel representación de ese campesinado digno. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliezer Morales, vocero de la Asociación Campesina de INSA Tierra Adentro y del PUPSOC. Invitamos a Alexander Fernández, vocero campesino del CIMA, a que nos acompañe. Señores comisiones de la verdad, compañeras y compañeros, maciseño saludo. Que estas palabras y representadas en los patrones sean la semilla, que sean su semilla. La práctica de desplazamiento y despojo ha conllevado desterritorialización del mundo campesino. En la historia del campesinado hemos luchado por acceso, tenencia y uso autónomo de la tierra, pero el conflicto armado nos ha desterritorializado a millones de campesinas y campesinos en todo Colombia, ya sea por despojo o por abandono forzado, generando desarraigo en las tierras rurales. Desde 1958 hasta 2019
se estimó que asciende a por lo menos 4.631.355 la cifra de campesinos y campesinas desplazadas. El registro único de víctimas entre el 96 y 2015 registró más de 120.000 víctimas campesinas por desplazamiento forzado cada año, siendo los años más críticos aquellos comprendidos entre 2000 y 2002, 3 años en los que fueron desplazados 1.891.271 campesinos y campesinas, y 8.3 millones de hectáreas habían sido despojadas o abandonadas de manera forzada. Ahora, en virtud de la ley 1448 de 2011, a 30 de septiembre de 2021, tan solo se han restituido un total de 174.243 hectáreas, una precaria restitución del derecho a la tierra al mundo campesino. Hay varios mecanismos de desterritorialización, pero me concentro en los siguientes. El abandono de la tierra de manera forzada con acciones militares y para el favorecimiento de economía ilegal basadas en los cultivos de uso ilícito, en la minería, en el tema de la coca, de la marihuana, en los departamentos diversos de Colombia, como en el Caquetá, en el Putumayo, en el Valle, en el Cauca, en Nariño, en Santander, en Tolima, en Cundinamarca. Paramilitares y narcotraficantes se han apropiado de tierras para su enriquecimiento propio, para beneficiarse de proyectos económicos lícitos ligados a actividades microenergéticas, agroindustriales y de ganadería extensiva. Entre los principales beneficiarios del despojo se encuentran empresas beneficiarias de grandes concesiones, ejemplo en el Meta, Montes de María y Urabá, en donde además se ha producido un complejo proceso de acumulación de tierras que a la postre terminaron favoreciendo la expansión de cultivos de la palma de aceite, teca y banano, de igual forma favorecido en varios departamentos la acumulación de tierra para fines ganaderos. Se utilizan jugaditas jurídicas, falsedades en poderes y escrituras, personas jurídicas que facilitan el despojo, el uso de testaferros o de intermediarios, irregularidades múltiples cometidas por notarios, registradores, inspectores de policía o integrantes de la autoridad agraria, como en su momento el INCORA, el INCODER y hoy la Agencia Nacional de Tierras. Solo a manera de ejemplo, en las sentencias contra Cementos Argos se logra establecer la acumulación a partir del despojo. Álvaro Ignacio Echavarría Ramírez, intermediario de las compras, acumula 48 predios que corresponden a 4.650 hectáreas. Pero también el interés de jefes paramilitares en los proyectos económicos que se favorecieron. Un ejemplo de ellos es el proyecto Palmicultor, impulsado por el propio Vicente Castaño, el cual pretendía que alcanzara entre 70.000 y 100.000 hectáreas. En varios lugares del país y gracias a la movilización y a la lucha social que hemos emprendido, se avanzó en el acceso a la tierra para la entrega al campesinado. Sin embargo, se produjo un proceso de contrarreforma agraria a través de la violencia, especialmente por la alianza entre paramilitares y terratenientes con el propósito de recuperar las tierras logradas gracias a la lucha social. Estas formas de desterritorialización han generado los siguientes impactos: profundización de la concentración de la tenencia de la tierra. En ese sentido, entre 1984 y 2003, los propietarios de menos de 20 hectáreas se incrementaron del 85.15% al 86.3%, al tiempo que se redujo la superficie de dichos predios respecto del área total del 14.6% al 8.8%, mientras las grandes propiedades de más de 500 hectáreas pasan de representar el 32.7% en 1984 al 62.6% en 2003. Las formas propias de vida campesina con la imposibilidad de disponer del territorio, especialmente en espacios comunales
y colectivos como puestos de salud, escuelas, centros de acopio, etcétera. Fracturación del relacionamiento del campesinado con la tierra, significando una desconexión del mundo rural y la inserción obligada hacia el urbano. Negada la soberanía y seguridad alimentaria, así como las formas de producción campesina, disminución de la diversidad de productos campesinos. Exclusión de la identidad campesina a través de la restricción de los espacios colectivos, conllevando a una pérdida de recursos materiales y espirituales. Señores comisiones de la verdad, que estas recomendaciones sean de ustedes, que las asuman. Ante el patrón de desterritorialización debe recomendarse una revisión a profundidad por parte de la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras, junto con la Procuraduría Delegada para la Restitución de las mismas, de los avances y obstáculos que enfrenta el proceso de restitución, de tal manera que se garantice de manera efectiva el derecho a la restitución para los sujetos campesinos. Deben tomarse medidas que permitan garantizar la restitución para los campesinos que habitaron territorios comunales o baldíos inadjudicables, que fueron despojados de ese uso comunitario. Debe revisarse los rechazos que ha dado lugar a la no inscripción en el registro de tierras despojadas de miles de solicitudes que ha habido de restitución. Debe reconocerse por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas a los distintos colectivos campesinos victimizados como víctimas e impulsar los planes de reparación colectiva que resulten necesarios. Señores de Comisión de la Verdad, el reconocimiento del campesinado como sujeto político. Esperamos que su voz sea el fruto para que la guerra contra el campesinado termine. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Invitamos a Ángel Tolosa de la Mesa de Unidad Agraria a que nos acompañe. Padre Pacho, resto de compañeros de la comisión, fraterno saludo, compañeros y compañeros. Una introducción aclaratoria. El punto 7 que quiero agradecer primero que todo a los compañeros del CNA por cederme el turno debido a que tengo un compromiso urgente y pues, a mí me tocaba de último, pero me dieron aquí el tercer lugar, gracias. La introducción aclaratoria es que el punto que yo voy a tratar es la violencia contra los jóvenes campesinos dentro de la guerra contra el campesinado. Y es paradójico que siendo yo quizás el más viejo del grupo, esté aquí representando, hablando de los jóvenes, precisamente por eso, porque no ha habido lugar a un relevo generacional por la política de exterminio contra los jóvenes campesinos. Esa violencia contra los jóvenes. El patrón fundamental de la guerra contra el campesinado es la violencia contra los jóvenes por ser los más vulnerables. ¿Sí? Bueno, el informe abunda en estadísticas. Yo no voy a referirme a las estadísticas porque creo que es un aspecto técnico que está bien recogido ahí, y solamente citaré dos daticos. En el año de 1999, Mariño Rojas, en una investigación señala que el 30% de los homicidios fueron jóvenes campesinos. A su turno, el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2017 señala que la tercera parte de las víctimas eran jóvenes, es decir, niños, niñas y adolescentes. Y el principal fenómeno fue sobre todo desplazamiento forzado y reclutamiento forzado, que se incrementó a partir del 2000. Otra de las estrategias son afectaciones por el bloqueo y control de alimentos que afectó a muchos niños. En general, el reclutamiento forzado es el principal flagelo, contra los jóvenes campesinos. Ahora, estrategias de vinculación de la fuerza pública a
a los jóvenes campesinos. Destacamos en primer lugar aquí el programa de soldados campesinos, que entre alrededor del 2005, señala el informe, se habían registrado 150.000 jóvenes campesinos e indígenas sacrificados como vinculados a este programa de soldados campesinos. Las zonas de rehabilitación han sido también otra estrategia que ha golpeado fuertemente a los jóvenes campesinos y que además tiene una estrecha relación de tratar de vincular a la población civil en la guerra. Y su antecedente común, trágico que conocemos, son las convivir. Luego, las ejecuciones extrajudiciales. Se señala en el informe de que un dato de 6.400 jóvenes en un corto periodo. Luego también Noche y Niebla de la publicación del CINED dice que en el 2001 fueron ejecutados, en 1988, perdón, 201 jóvenes campesinos. Investigaciones de la JED en el Caribe vinculan fundamentalmente al batallón La Popa como que lideró estos falsos positivos. Otra estrategia fue el ofrecimiento de empleo a los jóvenes campesinos para luego presentarlos, asesinarlos y presentarlos como muertos en combate. Y otra estrategia es la de ofrecer plata para que no denunciaran. Eso fundamentalmente lo desarrolló la Brigada Móvil 15. Estigmatización de la fuerza pública a quienes denunciaran. En segundo lugar, el informe señala el impacto fundamental sobre los jóvenes campesinos ha sido la pérdida del relacionamiento de los jóvenes con el territorio en lo que ya conocemos como desterritorialización. Y por último, las recomendaciones a la Comisión de la Verdad es que se solicite al Congreso de la República la exoneración de la obligación de pagar el servicio militar obligatorio del campesino, como ya existe para otros grupos como los indígenas. Segundo, que haya cupos especiales para el ingreso a la universidad de los campesinos también a través del Congreso. Y finalmente, que podamos tener una educación diferenciada de la urbana, una educación de calidad, pero diferenciada de la urbana que tenga que ver con la cultura y el medio campesino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Invitamos a Isaac Marín, vocero del Coordinador Nacional Agrario. E invitamos a Leonor Yonda, lideresa vocera del Coordinador Nacional Agrario. Bueno, buenas tardes, comisionados, buenas tardes, compañeras y compañeros. A nosotros nos ha correspondido presentar el componente del patrón número 3, que tiene que ver con la instauración de un modelo económico agrario marcado por la violencia. Y este componente tiene varios elementos, pero voy a mencionar algunos para dar el marco que dio este componente. Fundamentalmente la apertura económica que inicia más o menos a los mediados de los 90, que genera también una gran expectativa sobre un libre mercado, refuerza aquí la relación de los grupos armados con sectores empresarios, fundamentalmente de los agronegocios, de la minería, de los hidrocarburos y de otros grandes megaproyectos. Esto implica también entonces al menos subrayar 3 estrategias que contienen este informe. Una principalmente que tiene que ver cómo este nuevo modelo económico del sector agropecuario se beneficia de la violencia. Y llama la atención cómo hay un diseño, un esquema que se encuentra que al menos menciona unos 5 componentes de lo que fue el despojo de la tierra, el desplazamiento de los campesinos,
la precarización de las familias campesinas y rurales. Y tiene que ver fundamentalmente, primero, con una arremetida paramilitar en las regiones, que da paso en adelante a la apropiación de grandes extensiones de tierra. Recordemos que inicialmente los campesinos habían logrado una recuperación de tierras en varias regiones del país, más o menos a mediados de los 70, y parece que aquí viene una venganza por ese hazaña del campesinado de hacer un ejercicio de reforma agraria por su propia cuenta, pero aquí viene una venganza y entonces por la vía violenta los paramilitares despojan alrededor de unas 10 millones de hectáreas a los campesinos en Colombia. Un tercer componente de esa estrategia es la instauración de los grandes monocultivos y este patrón se ve marcado fundamentalmente por el cultivo de la palma aceitera, pero entre otros que también han marcado la instauración de los monocultivos en todo el territorio nacional. Y un cuarto componente que aparece allí en esta estrategia de robo, de despojo de la tierra y la venta obligada de los campesinos. Hay una frase bastante macabra que ha recorrido los informes y es el que decía: ¿nos vende su tierra o le tenemos que comprar a la viuda? Y ahí llama la atención también la participación de algunos sectores, incluso de figuras jurídicas, ¿no? Entonces ahí están las notarías donde se obligaron a los campesinos a ir a hacer la legalización de ese despojo. Y luego para sellar ese despojo, entonces aparece la figura del poseedor de buena fe, que es todavía más lesiva y que revictimiza a los familiares y a los campesinos que han perdido sus tierras. Todo esto se enmarca en una dinámica de la instauración no solamente de los cultivos, sino también de los complejos agroindustriales para dar proceso a la materia prima de la palma aceitera, de la ganadería, de las maderas y de otros monocultivos en los territorios. Y con eso, más o menos, se va integrando todo el desarrollo de un control territorial por la vía violenta. Una tercera estrategia que se enmarca aquí en este patrón, en este tercer patrón, es el desplazamiento, es el repliegue, como lo han llamado el informe, el repliegue de las instituciones. Y es que aquí estaban varias instituciones que más o menos hacían un acompañamiento técnico, profesional y de asistencia a los campesinos, que tenía que ver, por ejemplo, el INCORA, el IDEMA, el INPA, entre otros. Estos organismos desaparecen y no desaparecen de cualquier manera, sino que hacen parte de esa estrategia de agresión contra el campesinado. Inicialmente se recogen en una sola institución, pero después va desapareciendo y todo el esfuerzo de la política pública va dirigida entonces a fortalecer la grande empresa del agronegocio o las grandes empresas agroindustriales en el país. Y por último, mencionar una tercera estrategia que tiene que ver con la proletarización del campesinado. Ya el campesino sin tierra, ya despojado, pero sobre todo lanzado a las franjas periurbanas, al trabajo informal o al trabajo obrero de cualquier industria de estas, pues el campesino no solamente pierde su pedazo de tierra que hace que se constituya campesino, sino que también pierde todo el saber, el componente de identidad, el componente que lo hace con identidad y orgullo de ser campesino. Entonces aquí se da un desclasamiento y se da una proletarización del campesinado en Colombia. Por eso entonces este patrón se refiere a que hay un modelo de economía
instaurado por la vía violenta que agrede al campesinado en Colombia. La compañera Leonor entonces va a mencionar algunas de las recomendaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeros, a la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y todos los demás. Un saludo desde el Coordinador Nacional Agrario Campesino. Decir que es importante en esta imposición de modelo económico impuesto que ha generado la guerra al campesinado, es importante que este caso se lleve a la JEP, porque hay que documentar, investigar estos macrocasos, porque esos patrones evidentemente en las regiones pues tienen unos intereses que hay vinculación de grupos armados para imponer este modelo económico. Entonces es importante que se pueda desarrollar estos macrocasos y que sea muy específicamente en el marco del reconocimiento de la guerra al campesinado. Otro es que se reconozca el exterminio y se tipifique el delito de genocidio al campesinado colombiano. Es importante para nosotros también que se reconozca y se vincule a las organizaciones campesinas en los nuevos macrocasos donde está la fuerza militar involucrada frente sobre todo en posibilitar el impulso de la estrategia paramilitar, lo decíamos, ¿no? Entonces, abren camino por la vía ilegal para que el campesinado pueda salir y ahí imponer su modelo de producción, la imposición del monocultivo, del extractivismo y en todas sus ramas. También es importante que se reconozca al campesinado como víctima de las políticas públicas, porque el Estado siempre con sus políticas públicas pues ha generado el despojo para imponer los modelos del monocultivo, del extractivismo y también uno que tiene que ver es con la lucha antidroga, ¿no? Entonces se utiliza el mecanismo de la fumigación, la erradicación forzada, en contra del narcotráfico, pero eso también tiene una afectación social, económica, cultural, que también afecta la vida, el agua, el ambiente y el rompimiento del tejido social organizativo. Por otro lado, es importante, y es una recomendación muy especial, es que se reconozca al campesinado como sujeto especial de protección constitucional colombiano. Creemos que debemos avanzar en ese reconocimiento. La construcción concertada de la política pública del campesinado en el artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo. Para nosotros debe haber el desarrollo de la institucionalidad en su complementariedad, porque muy bien lo dice, antes estaba la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, pero en última solamente a veces queda la responsabilidad como en uno, pero no está la institucionalidad en su integralidad. Entonces esa construcción tiene que estar con todos los componentes de la institucionalidad para que la atención de la población campesina tenga una igualdad inmaterial. Gracias. Llamamos a Rosmi Rojas y Nilson, voceros de la ANUC. Muy buenas tardes a los integrantes y miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Para todos, el pueblo campesino y la sociedad colombiana, el campo ha sido el escenario principal de la guerra de exterminio contra los campesinos. Es en el presente como lo fue en el pasado. Estamos hablando de los patrones de esta violencia y escucharán ustedes siempre el reclamo de nuestros compañeros que ya lo han venido haciendo, hablar de los sujetos de derecho que somos nosotros, porque esto es transversal a los patrones.
Vamos a referirnos entonces al patrón número 4, que nos dice que el campesinado como estigmatizado, es estigmatizado por los gobiernos de turno, ha sido estigmatizado por los gobiernos de turno. Este patrón de violencia contra los campesinos y campesinas presenta 4 grandes estrategias que son: el campesinado, una vez organizado, y de allí empieza a ser el enemigo interno para el Estado y los gobiernos. Y de allí empieza la estigmatización y los asesinatos, el desplazamiento, y con esto se niega el derecho al reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos. Una de estas grandes estigmatizaciones la encontramos en el libro escrito por la Autodefensa y concretamente por su comandante máximo, Carlos Castaño, cuando dice en el caso nuestro de la NUC, que nos declara objetivo militar por la lucha que ha venido sosteniendo esta organización desde los años 70. En ese libro ustedes van a encontrar que fuimos declarados objetivo militar y de allí perdimos muchos líderes y lideresas de nuestra organización, al igual que otras organizaciones campesinas. Ese es un hecho que debemos resaltar como el exterminio y como estigmatización de nuestro campesinado. La segunda estrategia es que el Estado se escudó y se sigue escudando en la guerra contra las drogas para estigmatizar al campesinado y violentar aún más los derechos de los campesinos y campesinas sin dar más opción productiva. La tercera estrategia son las políticas orientadas de los gobiernos de turno, se da en el marco de una guerra frontal contra la economía campesina, fortaleciendo el gran capital y la agroindustria y los monocultivos en el país, desconociendo el papel del campesinado con la soberanía y la seguridad alimentaria de las familias campesinas y de la sociedad colombiana. Y una cuarta estrategia tiene que ver con la falta de una reforma agraria integral y democrática para los campesinos y campesinas de Colombia. Y esto ha permitido que los campesinos entonces, que ya estaban, pero siguen llegando más a las zonas de parques, de humedales y de conservación de grandes extensiones de tierra, y que convivan precisamente estos campesinos y campesinas con los grupos armados que llegan a estas zonas a protegerse del Estado o de las fuerzas legítimas del Estado. En ese sentido, mi compañero Nilson les hablará de las recomendaciones que queremos plantear en este cuarto patrón. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Desde el norte, donde es mi compañero, y desde el sur, donde vengo yo, un saludo campesino. Bueno, las recomendaciones que hoy tiene el patrón número 4, el primero es reconocer al campesinado como sujetos de derechos. El segundo, que el Estado colombiano cumpla con la construcción de la política pública de reconocimiento del campesinado, consagrado en el artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo, una deuda que tiene este gobierno con los campesinos. 3, que el gobierno colombiano acoja la resolución de Naciones Unidas sobre la declaratoria que en el mundo existimos los campesinos.
Allí Colombia participó y obviamente se negó a firmar esta acta. Y eso creemos que no exime al gobierno colombiano de reconocer a los campesinos porque obviamente hacen parte de un acuerdo. Cuarto, que el gobierno nacional acoja la directiva 007 de la Procuraduría General de la Nación, donde manifiesta y reconoce que el campesinado es una población vulnerable y sujeta de total protección. Quinto, que el gobierno nacional adopte una ley de reforma agraria integral que permita reparar a todos los campesinos víctimas del conflicto de la guerra en el país. Muchas gracias. Perdón, buenas tardes. Perdón, pero soy Carlos Beristain, comisionado de la comisión, tengo que salir para una conferencia sobre el exilio, que está a la otra parte de la ciudad. Solo para darle las gracias por su gran trabajo, un enorme aporte para la comisión. También en el exilio en el que hemos tratado de documentar está el campesinado colombiano, ¿no? Ahí hemos documentado el caso de la finca Bella Cruz, ¿no? Hemos documentado el caso de la población campesina del Urabá como casos específicos, ¿no? Hemos documentado también el caso en el que fue víctima un sector importante de la NUC, del asesinato, secuestro y asesinato de la señora Gloria Lara. Ese crimen está en la impunidad. También lo que les pasó a los líderes campesinos y de algunos partidos políticos acusados de ello, de tortura, etcétera, también está en la impunidad. Solamente que sepan que, bueno, de nuestra parte, mis compañeros hablarán, pues el reconocimiento de su trabajo es un gran apoyo para la comisión, el trabajo que ustedes han hecho, muy, muy importante. Y yo fui perito de un caso de campesinos en la corriente interamericana, el caso de Pueblo Bello, ¿no? En principios de los años 90, el año 90, en Urabá, por parte de Fidel Castaño, y había una mujer que está exiliada en Suecia, que se llama Eloína, ¿no? Que tenía una vaca, esa vaca, la primera vaca que se compró, le puso de nombre Principio. Y creo que esa es la esperanza de los campesinos también que tienen con este informe. Muchas gracias. Seguimos con Nidia Quintero, vocera campesina de Fensuagro. Muy buenas tardes, señores y señoras de la comisión. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible la elaboración y presentación de este informe a De Justicia y a la universidad. A mí me correspondió presentar, o a Fensuagro le correspondió presentar el patrón 5. La guerra contra las drogas es la continuidad de la guerra contra el campesinado. En los años 60 y 70, muchos campesinos pobres fueron expulsados de los departamentos que están al interior de la frontera agrícola por la decisión del gobierno de no avanzar en la política de redistribución de la tierra. Por el contrario, siempre fue una constante el desconocimiento de derechos y de esta manera se convierten en colonos en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Sur del Meta, entre otros. Tierras inhóspitas a las que les tocó llegar a construir fincas para generar condiciones de vida digna. En particular, una de las problemáticas que estimuló la participación de los campesinos colonos en la economía de uso ilícito fue la pérdida de cosechas y la carencia de programas de integración al mercado nacional. A principios de los años 80, los carteles de la droga, representados por González Rodríguez Gacha, y el cartel de los Varela del Valle del Cauca, promueven y logran la siembra de cultivos de coca en el Putumayo, Sur del Meta, Caquetá y Guaviare, trayendo las semillas de Perú y Bolivia. A principios de la década de los 90, la economía del narcotráfico tomaba gran fuerza y en esa medida la política internacional de Estados Unidos incide mediante incentivos económicos para el fortalecimiento de la capacidad militar, lo cual incidió en el control militar de los territorios. A partir de los años 92, el gobierno nacional inicia las jornadas de fumigación con glifosato de manera indiscriminada,
lo cual lleva a los campesinos organizados a movilizarse, presentando propuestas de planes de vida y desarrollo económico que los llevara a sustituir la economía de la coca. Las solicitudes contenían, de manera general, la construcción de infraestructura social, saneamiento básico, educación, electrificación, salud, trabajo, políticas de apoyo económico para la producción y comercialización. Pero por esto se desarrollan las marchas campesinas, las movilizaciones, se firman acuerdos con el gobierno y este los incumple cada vez que hay una nueva protesta. Avanza la década del 2000 y el gobierno nacional negocia con Estados Unidos el Plan Colombia, el cual se refleja para los campesinos y comunidades en general en implementación de batallones, bases militares y de policía antinarcóticos. En todos los territorios, la aplicación del Plan Colombia recrudece la violencia, estigmatización, asesinatos y desplazamiento de manera masiva de las familias campesinas y la expansión de los cultivos de coca a otros departamentos. Además, genera afectaciones al conjunto de la vida que involucra el territorio en su diversidad ambiental, la salud humana de las familias campesinas, hombres, mujeres, juventudes e infancia. En conclusión, las políticas antidrogas aplicadas en el país por el gobierno nacional en las últimas 5 décadas ha profundizado la violencia y las crisis económicas y sociales. Los campesinos y campesinas y sus familias, pero la economía de los grupos del narcotráfico se han fortalecido. Este patrón, en este patrón van a encontrar ustedes cómo el campesinado ha sido una víctima. El campesinado productor que vive de la economía de la coca ha sido una víctima y sigue siendo una víctima. Por lo tanto, las recomendaciones son: el Estado colombiano debe reconocer que la política antidrogas implementada solo ha contribuido a precarizar la vida campesina. Quienes mediante el proceso organizativo históricamente hemos avanzado en propuestas para dar solución a muchas de las cuales fueron integradas en el punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana. Por ende, llamamos a que se avance en la implementación, completa, el desarrollo de una institucionalidad y programas que apelen a reconocer el fortalecimiento de la economía campesina, el bienestar social, al tiempo que llamamos necesariamente a la redistribución de la tierra, porque si no tienen tierra los campesinos no habrá posibilidad de desarrollar proyectos productivos. Y sobre todo el tema de la legislación agraria, porque todos los campesinos que producen tierra están fuera de la frontera agrícola. Y si no hay una ley agraria que reconozca, que amplíe la frontera agrícola o resuelva el tema de los que tienen mucha tierra y se la distribuyan a los poquitos, no será posible que se distribuya. Este informe también se hace en memoria de todos los campesinos y campesinas que han dado la vida por la lucha y es para nosotros un cumplimiento con la memoria de ellos. Muchas gracias, Nidia. Llamamos a Elda Martínez, vocera del ANSORC. Muy buenas tardes para todos y todas. Me va a acompañar mi compañera Doris Rivera también del ANSOR. Para la comisión reciban un saludo fraterno y sororo de las 76 organizaciones que hacemos parte de la apuesta de zona de reserva campesina y desde todas las mujeres campesinas que desde estos 7 procesos a nivel nacional hemos contribuido en la construcción de este documento que esperamos como el mandato de la comisión sea la verdad escrita desde los verdaderos y verdaderas actores y actoras del proceso. Y es partir que, si bien es cierto, hemos dicho muchísimas estadísticas acá y que podemos categorizar que el colectivo más victimizado en Colombia ha sido precisamente el campesinado, las mujeres tenemos un aporte bastante desgarrador en todo este proceso, pero que también como mujeres queremos mostrar esos aportes que hemos hecho a la construcción desde los territorios y para el buen vivir de esta sociedad. Y con ello, uno de los patrones que mencionamos en el informe es precisamente cómo los cuerpos de las mujeres y el territorio
han sido objetivo de la violencia. Y con ello también queremos mostrarle, igual al resto de mis compañeros, estadísticas como que el 51% de las víctimas de desplazamiento somos las mujeres, como que el 91% de las mujeres que hemos estado en todos estos procesos venimos trabajando de manera en ahínco en mostrar cómo estas afectaciones tienen una connotación diferenciada para nosotros y nosotras. Eso no significa que nos duelan más los hechos victimizantes, pero que sí hay una forma de transitar el dolor y de transitar las angustias desde nosotras. Inclusive podemos mencionar en el informe que entre las mujeres que han sido víctimas, el 91% ni siquiera hay un reporte exacto porque nos da miedo denunciar y porque a pesar de que nos hayamos abierto espacios dentro de las mismas organizaciones y dentro del mismo Estado, es difícil ser mujer en Colombia, pero es muchísimo más difícil ser mujer campesina en Colombia. Con ello también queríamos mostrarles a ustedes que las compañeras campesinas que hemos transitado por todo este proceso de agudización del conflicto político y social armado en el país, hacemos parte desgraciadamente del 31% de las masacres, también del 25% de la violencia sexual que sobre nuestros cuerpos se ha generado y también hemos sido víctimas del 17% de esos asesinatos delictivos que ante el campesinado se han fraguado. Con ello también queremos mencionar que a pesar de eso, todo el modelo económico que se ha agudizado, el sistema patriarcal, ha hecho mella y precisamente en los territorios podemos identificar que ese tipo de cosas han causado cosas diferenciadas que para nosotras y para nosotros no nos han permitido hacer esos avances cualitativos que queremos precisamente en las regiones. Y con ello identificamos dos estrategias fundamentales que precisamente el conflicto ha trabajado sobre nosotras. Y es como el control del territorio fue también sobre el cuerpo de nosotras las mujeres. Los ejercicios de esclavitud sexual y doméstica fueron fuertemente intensificados entre nosotras las mujeres campesinas. Esas afectaciones psicológicas de las cuales sufrimos, no solo por la muerte y desaparición de nuestros compañeros y compañeras, sino los procesos de desplazamiento por los cuales hemos tenido que transitar, han sido bastante difíciles y que, como les comentábamos, han sido invisibilizados desgraciadamente en el marco del conflicto. Eso sumado a que la agudización de la dificultad de poder tener tierra, de poder tener esos servicios básicos, también nos ha sido negado, no solo por el hecho de ser campesinas, sino específicamente por ser mujeres. Y el ejercicio de militarización que han hecho los diferentes grupos en los territorios, creo que es una de las cosas que la Comisión de la Verdad debe recordar y debe saber, hay que hacerle hinco al Estado colombiano en que esto debe fallar. Los cuerpos de las mujeres han sido utilizados no solo como botín de guerra, sino con acciones de sevicia para mostrar y para generar miedo dentro de las organizaciones y dentro del mismo campesinado, dentro de sus familias. Es increíble cómo los grupos han violado mujeres campesinas solo con el hecho de mostrarle a los compañeros dirigentes que no deben hacerlo. Es increíble saber que muchas y muchos de los que estamos aquí venimos de familias que han pasado por eso y muchos y muchas de los que estamos aquí hemos vivido en carne propia este tipo de cosas. Y otra de las cosas, otra de las estrategias que también queríamos tener aquí en cuenta es que nos han amedrentado tanto a las mujeres evitándonos la posibilidad de volver a generar procesos de retorno. Hemos salido de las regiones con nuestros hijos y hemos intentado generar procesos en otros lugares en donde nos han sido revictimizadas. Es difícil iniciar procesos en otro lado y a pesar de que se nos creó de alguna manera en el marco del conflicto la posibilidad de como de lideresas transformar los mismos espacios organizativos, hemos crecido desde ahí. El solo hecho de que esas nuevas lideresas estemos en los territorios han sido vulnerados y muchas de nosotras han sido, para desgracia, es que en este muro hay muchas compañeras también, no podemos contar con su presencia material en estos espacios. Entonces es un llamado también para que la comisión pueda hacer un ejercicio de no solo ayudarnos a visibilizar esto, sino que también se generen alternativas, llamada por nosotras y nosotros recomendaciones en torno a que hay que reconocer que hay afectaciones diferenciales hacia nosotras las mujeres. No es lo mismo una causal de violencia entre un colectivo, pero tampoco es igual la carga histórica
que tenemos las mujeres y más las mujeres campesinas. También en que las políticas públicas, los programas y los proyectos que sobre los territorios se quieran aplicar deben contar con ese enfoque de género, en donde entendamos que los campesinos y las campesinas construimos territorio, pero que tenemos aportes fundamentales para crear esa integralidad en los procesos y ese desarrollo con justicia social que todos los campesinos y campesinas hemos venido luchando. Y además de ello hay que generar alternativas para que esa brecha en donde nos diferenciamos unos con otros se cierren. El ejercicio de igualdad y el ejercicio de equidad con nosotros y con nosotras las mujeres debe generar espacios en donde nos podamos encontrar. Hay que generar espacios en que la memoria histórica de nosotras, las mujeres campesinas, no se pierda. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Pues agradecer a la Comisión de la Verdad por estar aquí recibiendo el informe de nuestras organizaciones a nivel nacional. Yo solo quería hacer como una recomendación frente al tema de la mujer cuando es revictimizada, sobre todo las mujeres campesinas que salimos desplazadas hacia la ciudad. Somos revictimizadas las niñas y los niños en las escuelas, en las casas que vamos a arrendar, en la forma de conseguir el trabajo, porque si somos desplazadas, pues ya tenemos otro extracto, ya nos miran por encima del hombro, y también pues que desafortunadamente somos revictimizadas por el tema de la estigmatización que traemos, porque según la sociedad civil somos guerrilleras las que venimos desplazadas sí, como mujeres campesinas, o guerrilleras y pues obviamente toda la familia que traemos. Entonces es muy difícil llegar a la ciudad o a cualquier departamento desplazado siendo pues campesina, que no es lo mismo. Si bien es cierto, las mujeres urbanas también tienen otra victimización, porque también son estigmatizadas, también son violentadas sexualmente, utilizadas para la prostitución, etcétera, etcétera, muchas cosas, pero es diferente a una mujer campesina. Y que también pues nosotras, las mujeres, somos las mamás de los paramilitares, de los militares, de los guerrilleros, de las bandas delincuenciales y de todo personaje habido por haber, bueno o malo. Esas dos recomendaciones para que por favor las tengamos en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a Elda y a Doris. Para cerrar la presentación de este informe le pedimos al profesor Carlos Duarte del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali que nos acompañe para cerrar la presentación. Bueno, muchas gracias a la Comisión de la Verdad, los comisionados y comisionadas, a todos los compañeros de justicia, a los compañeros y compañeras de todas las organizaciones que hemos venido trabajando, caminando juntos en este ejercicio, y pues realmente poco queda por decir después de un poco la crudeza de lo que aquí las mismas organizaciones han presentado, ¿no? Solamente pues quisiera notar algo que me parece importante, y es cuando comenzó el trabajo de la comisión, en algún momento el comisionado Alfredo Molano llamó a varias personas para pensar el tema campesino en la comisión, ¿no? Él inició un ejercicio en ese sentido. Y recuerdo mucho que él nos preguntaba cómo hacer para salirnos de la casuística, digamos, que está muy reportada en el Centro de Memoria Histórica, en diferentes testimonios como los que hoy hemos visto, para avanzar en el desafío que tiene la comisión en términos de memoria nacional, ¿cierto? En términos de poder construir algo en lo que todo el mundo se siente identificado de alguna manera, ¿no? Y bueno, con eso, pues, como todos sabemos, lamentablemente el comisionado Alfredo no pudo terminar esa labor, pero yo creo que aquí las mismas organizaciones han presentado un ejercicio que yo creo que va en ese camino. ¿Y por qué va en ese camino? Porque no era fácil, me parece a mí, juntar a las organizaciones campesinas quizás más representativas del país, del orden nacional, y que juntas construyeron un relato común. Todos aquí conocemos a veces las dificultades, las tensiones, la historia misma que pesa sobre las organizaciones,
Y yo creo que hoy es realmente emocionante que juntas presenten un relato común de su victimización. Eso creo que es muy importante, ¿no? Más allá también de todo el ejercicio que ustedes han visto, cuantitativo, cualitativo, que escaló a patrones y a recomendaciones, ¿cierto? En el fondo me parece a mí que también se permite a través del trabajo que hemos hecho conjuntamente plantear incluso algunas hipótesis hacia futuro, ¿no? Unas hipótesis que, como ustedes ven, permiten anclar y relacionar la violencia con la representación política, ¿no? Y es que difícilmente se escapa del ciclo de la violencia si no se encuentra la gente representada, y yo creo que todos hemos hecho mucho énfasis en, digamos, lo que le falta a la Constitución del 91 por desarrollar ese artículo 64, ¿cierto? Toda la legislación, digámoslo, ese corpus iuris que el profesor Uprime ha venido señalando sobre el corpus iuris campesino, ¿no? Hay una serie de cosas que definitivamente nos permiten salvar o por lo menos comenzar a cerrar esa brecha de representación que indudablemente está muy relacionada con la violencia sociopolítica, ¿no? Porque la violencia no fue hacia cualquiera, fueron hacia, de todas maneras, sistemáticamente hacia unos liderazgos campesinos, digámoslo, muy ubicados y territorializados, ¿cierto? Un segundo elemento que creo que es una segunda tesis interpretativa que hemos venido trabajando juntos, es que hay una relación entre esa ausencia de representación, ¿no?, y la desterritorialización progresiva. Es decir, nuestro país ha venido construyendo a partir de una frontera agropecuaria que se ha venido expandiendo a través del despojo, el desplazamiento y la persecución, ¿cierto? O sea, si revisamos cómo ha venido abriéndose el país, digamos lo que es nuestro país es particular porque se ha construido de norte a sur a través de los valles interandinos y las fronteras agropecuarias han de alguna manera sido ese lugar, no de inclusión como debería ser, sino de exclusión, ¿no? Y en ese ejercicio de exclusión ha jugado un papel preponderante la llamada guerra contra las drogas, porque de alguna manera la guerra contra las drogas de maneras directas o indirectas ha significado la victimización directa del campesinado, ¿no? Cuando hablamos de guerra contra las drogas no solamente es el glifosfato, el desplazamiento, la victimización, el encarcelamiento, ¿no?, sino que hay un conjunto de, digamos, elementos que hacen que el peso más grande de una guerra que es mundial caiga sobre el eslabón más débil de la cadena, que son los cultivadores y los campesinos que viven en esos territorios. Por último, una tercera tesis interpretativa que yo creo que es muy importante y que nos permite pensar hacia futuro, es que todo este ejercicio, de todas maneras, no ha logrado hacer que el campesinado deje de existir, ¿no? Como aquí lo vemos, ¿no? Las organizaciones campesinas históricas que se han construido en medio de la guerra o de las que han salido, digamos, en el último momento de la Constitución del 91, siguen presentes, se han renovado, han tenido tensiones, pero están acá, ¿no? Y eso me parece que es muy importante porque nos hace pensar hacia futuro, ¿no? En los estudios, digamos, o en la bibliografía sobre campesinado en América Latina y en el mundo, llevamos esperando 20 años para que el campesinado se vuelva un trabajador rural, para que el campesinado se descampesinice de alguna manera, ¿no? Y creo que, como lo mencionó ya Eliezer, creo que lo mencionó, los datos que nos aporta el DANE últimamente, que ha sido un proceso que las mismas organizaciones han empujado, ¿no?, nos muestran que esa descampesinización, al contrario, digamos, se ha reactivado y cerca del 30% de la población colombiana, a través de las últimas encuestas que ha hecho el DANE, se autorreconoce como campesino. Y se autorreconoce, seguramente muchos de ellos resistiendo en esa ruralidad, pero hay mucho campesinado que también ha encontrado la forma de reexistir en los bordes urbanos rurales o en los pequeños municipios. Y eso es fundamental para pensarnos a futuro, ¿no? Para pensarnos que no solamente hay un estigma de muerte y de exterminio sobre la población campesina, sino que ha encontrado la forma de reactivarse. Por último, creo yo que el ejercicio que se ha emprendido ha estado muy de la mano, hemos intentado juntos comprender lo que ustedes han venido también, digamos,
proponiendo desde la comisión hacia dónde va, cómo deben hacerse estos ejercicios. Vuelvo y digo, no es solamente una casuística, hay unos patrones, hay unas recomendaciones, hay unas tesis interpretativas, hay, digamos, toda una información empírica y cualitativa que se las ponemos al servicio de ustedes, de mano de las organizaciones campesinas. Esperamos, ojalá que puedan recoger ese trabajo, ojalá que se pueda plasmar, creo que es lo que todos esperamos, en un texto que no solamente reconozca el trabajo que aquí han hecho las organizaciones, sino que de alguna manera ponga en su lugar al campesinado en una sociedad que de alguna manera sigue siendo campesina en un alto volumen, y ojalá que pueda existir un capítulo campesino en todo el ejercicio tan importante que ustedes van a hacer, porque seguro que ese va a ser el legado para los años por venir en este ejercicio, y creo que todos aquí, los compañeros y las compañeras, estamos dispuestos a seguir trabajando con ustedes en, digamos, posicionar y en trabajar en ese relato conjunto. Ojalá que podamos de alguna manera, como lo dijeron los compañeros en la reunión que tuvimos la vez pasada frente a, lo han escuchado múltiples veces, el 253 del Plan de Desarrollo, el campesinado deje de ser el resto rural y se vuelva una política pública, integral, que reconozca las manos, el corazón y la cabeza de campesinos y campesinas al interior de nuestro Estado-Nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos y todas los líderes y las lideresas que hicieron la presentación de este espacio y que le imprimieron a este informe la fuerza y la dignidad que permitió que hoy nos encontremos acá. Y agradecemos también la intervención de, del comisionado Carlos Beristain, que se tuvo que retirar, pero deseamos también poder contar con unas reacciones por parte de las y los comisionados que aquí se encuentran. Aquí nos está acompañando el padre Francisco de Rux, la comisionada Alejandra Miller, el comisionado Alejandro Valencia, no vino, el comisionado Saúl Franco, la comisionada Marta Ruiz. Entonces, le cedemos los micrófonos. Ok. Bueno, no, primero que todo, pues agradecer muchísimo este documento que tenemos que estudiar. Pues ustedes saben que nosotros estamos ya en una etapa muy final del informe. Realmente, literalmente, Rodrigo nos sacó del, ¿qué se puede llamar?, del claustro, porque estamos en una etapa realmente muy difícil, pero quiero compartirles a ustedes que muchas de las cosas que ustedes han dicho hoy, que están en el informe, nosotros las tenemos muy presentes porque son las cosas que hemos oído en los territorios, son las cosas que hemos escuchado de las víctimas, que hemos escuchado de las organizaciones en 2-3 años de escucha, muy presente el tema de las drogas, el tema de las mujeres, el tema de los jóvenes, el tema del rol político, de la representación política. Carlos, es uno de los temas que de hecho yo creería que el campesinado es casi transversal en todo. Nosotros tenemos todo un capítulo dedicado a los territorios donde el protagonista es el campesinado, ¿sí? Tenemos el campesinado en varios de nuestros tomos y tenemos un apartado solo sobre el campesinado. Me parece, yo agradezco mucho el informe porque yo estoy al frente de un equipo que está trabajando el relato histórico y en ese relato tenemos que, digamos, hacer un contexto del conflicto a lo largo de muchos años con una perspectiva histórica de largo plazo, y realmente para mí sí es muy claro, yo lo he comentado ahora con Viviana, lo hemos comentado mucho en la comisión, las grandes víctimas de este conflicto fueron los campesinos y sus organizaciones, porque también hubo una gran destrucción de la organización campesina que ha resurgido y que se ha reactivado, pero hubo momentos muy difíciles y sobre todo eso, pues el informe
pero lo digo así, ahora estaba hojeando el informe, yo agradezco muchísimo porque veo también una cantidad de perspectivas y de lecturas que no tenemos y que este es un momento precioso, digamos, para incorporarlas, para pensar en ellas, para retomarlas, y creo que eso es muy importante. Agradezco mucho las recomendaciones, también estamos en el momento de formulación de recomendaciones, entonces creo que es muy oportuno este momento, y muchas gracias a todos y todas. Bueno, pues no es mucho por decir, pero también quiero agradecer a todos y todas por este informe que, como dice Marta, nos llega en el mejor momento, porque estamos justamente ajustando y bueno, siempre hemos tenido el campesinado en la cabeza del informe, es decir, no porque sea apenas hasta ahora, no quiere decir que no haya estado y que no estemos trabajando en ello. Creo que lo decía también Carlos y lo trajo a Alfredo Molano, ha estado, digamos, presente todo el tiempo en la comisión. Alfredo nos jalaría las patas si no tenemos, digamos, muy presente como todas estas reflexiones, así que yo también quiero agradecer. Para nosotras y nosotros es muy importante, digamos, ese análisis, como decía Marta también, de lo que significa ser un sujeto político detrás de las recomendaciones a que haya lugar, las específicas, pero en general todas las recomendaciones de la comisión necesitan tener sujetos políticos fuertes, activos, movilizadores en este país para que se hagan una realidad. Sin esos sujetos políticos no es posible. Y estas recomendaciones que vayamos a hacer, indiscutiblemente, recomendaciones alrededor de los temas relacionados con el campesinado, de esas deudas que tenemos en este país, con las reformas agrarias, de estas deudas que tenemos y que ya lo tenemos pues trabajándolo como en este tema de las recomendaciones, de la implementación del punto 1 del acuerdo, pues como para que son los mínimos de los cuales tenemos que partir en términos de esas recomendaciones, necesitan que detrás haya precisamente las organizaciones que ya están, pero también ese reconocimiento de estos sujetos campesinos. Creo que ese es un tema de la mayor importancia para la comisión. Y yo solamente quiero agregar, obviamente por mi especial desviación e interés, que el tema de las mujeres campesinas, pues me alegra mucho que esté también en este informe. Nosotras tenemos un capítulo que estamos ya terminando sobre mujeres y personas LGBT, en donde hay también, por supuesto, un gran protagonismo de lo que pasó con las mujeres campesinas. Este informe pues seguramente nos va a nutrir muchísimo esto que estamos terminando de construir, de lo que la compañera nos mencionó que pasó a las mujeres en la ruralidad, a las mujeres campesinas en particular, la forma específica y diferencial como vivieron los impactos de la guerra, como lo vivieron sobre sus cuerpos y sus territorios. Así que también quiero agradecer por ese aporte que nos están haciendo desde ese lugar que para nosotras en particular es muy importante. De nuevo, muchísimas gracias. Bueno, yo me uno obviamente a las palabras de mis compañeras y de Carlos. Estamos muy agradecidos con ustedes por este enorme aporte y tan oportuno. Yo quiero expresar que me siento mucha tranquilidad en un sentido, y es que realmente no estamos muy perdidos. Yo veo bastante sintonía con lo que ustedes han dicho. Obviamente hay algunos énfasis o algunas cosas que ustedes nos llaman la atención, que por suerte tenemos tiempo de considerarlas. Quiero también destacar alguna cuestión que me parece vale la pena desarrollar más: la presencia de los niños y niñas campesinas. Y, perdónenme ya por una cuestión ya de edad, de los viejos y las viejas campesinas. En el capítulo en que yo estoy trabajando de impactos y de la manera como la gente ha respondido a la guerra, resistido a la guerra y enfrentado, tratando de construir paz, hemos encontrado que las mujeres y sobre todo las abuelas, les ha tocado cumplir, a las abuelas campesinas, un papel enorme en reemplazar al hijo, la hija, el esposo,
que fueron asesinados o desplazados y a ellas les ha tocado tomar ese timón. Yo quiero reivindicar ese papel de las ancianas y los ancianos campesinos y campesinas que me parece que cumplieron, y ustedes lo saben mejor que yo porque lo llevan en carne viva esto. Quiero también señalar que creo que un patrón que seguramente ustedes lo tienen, hay que mirarlo con cuidado, es que realmente el campesinado ha sido parte de la columna vertebral de la resistencia hasta la guerra y de la construcción de la paz. O sea, y las organizaciones que ustedes representan son la prueba reina de eso, de que no, aquí no estamos hablando de papel, estamos hablando de personas de carne y hueso como ustedes y todos los que están en el campo, y estamos hablando también de organizaciones tan fuertes como las que ustedes representan en medio de tanto dolor y de tanta dificultad. Y quiero simplemente terminar, yo quería sentar en esta silla al otro comisionado que seguramente estaría aquí, que es Alfredo Molano. Ya Carlos lo hizo alusión. Ustedes saben lo que fue el campo para Alfredo, saben lo que fue el compromiso de Alfredo con la lucha campesina. Y entonces ya mirando a futuro, yo los quiero invitar a que ustedes nos acompañen en tratar de que el legado de Alfredo Molano, su compromiso con el campo, su respeto por el campesinado y por las luchas campesinas y en defensa de las economías campesinas, que eso le demos fuerza y lo mantengamos a futuro. Y que hagamos una especie de mix del legado de Alfredo y el legado de la Comisión de la Verdad, en el que estamos seguros que ustedes nos van a acompañar, para que esas recomendaciones de la Comisión, en la que esperamos realmente acogerlas de ustedes, se desarrollen, continúen, se perpetúen en el tiempo. Una pequeña instancia o de las formas en que vamos a hacer eso es con lo que hemos llamado la Cátedra Alfredo Molano Bravo, que no es un curso en universidades, sino un esfuerzo conjunto de construir con los campesinos, los indígenas, los líderes populares y la academia espacios en el campo y en las ciudades en donde estos temas se discutan, en donde estos problemas se mantengan vivos y en donde el informe de la Comisión de la Verdad pueda seguirse discutiendo para que siga sirviendo para crear conciencia y más de conciencia, organización y lucha campesina. Muchas gracias. Bueno, creo que gracias Marta, gracias Alejandra, gracias Saúl, ustedes han dicho cosas del corazón de la comisión y son suficientes, suficientísimas. Gracias a todos ustedes. Quiero retomar lo que les decía al principio, por la confianza que depositan en nosotros, por recibirnos como sus amigos. No queremos ser más que la continuación de su lucha y la esperanza. Y gracias porque nos dan esperanza. Colombia o vuelve a ser campesina y detiene esta barbaridad de convertirla en un país minado por todas partes, minado con todos estos proyectos mineros inmensos que se nos vienen, y convertido también en un territorio de proyectos de agroindustria que nos destruirán, y entonces no habrá paz, o tendremos una Colombia campesina con la que ustedes han luchado siempre, y es la ilusión de todos nosotros. Y como decía Saúl, era la gran esperanza de nuestro querido compañero Alfredo. Gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. Con este espacio pues cerraríamos esta ceremonia. Queremos decirles que vemos con mucha esperanza que lo que han planteado acá, que lo que hemos planteado acá tenga ese eco dentro de la comisión. Deseamos que las recomendaciones también sean muy bien recibidas y que no solamente haga eco dentro de la comisión y su mandato, sino que haga eco dentro de la institucionalidad del Estado colombiano, especialmente dentro de la institucionalidad agraria a la cual van dirigidas gran parte de estas recomendaciones, y pues que garanticemos la seguridad de los líderes y lideresas a quienes hoy también les rendimos homenaje, no solo a través de este espacio, sino en la puesta en escena, como lo ven con los nombres que hay allí pegados y las fotografías que nos acompañaron en todo el espacio.
Dicho esto, les queremos agradecer a todos y todas y damos por terminado entonces la presentación de la ceremonia de entrega. No vamos a dar por terminado la ceremonia de entrega porque va a haber una canción de cierre. Bueno, con todo este proceso de paz, lo que esperamos es justicia, verdad, reparación, y eso se consigue con la verdad. Por eso nosotros, las víctimas, queremos que nos diga quién fue el que hizo todas las maldades en nuestro territorio, en las ciudades, en todos los procesos. Y el título de la canción se llama Dime quién. Colombia busca paz, una paz con justicia. Para que eso se dé tiene que haber verdad. No hay cosa más que duela en esta vida. Que te pidan perdón y no hay sinceridad. No hay cosa más que duela en esta vida, que te pidan perdón y no hay sinceridad. Todo el pueblo colombiano tiene la esperanza que todo este conflicto tenga solución, pero si hay verdad ganamos la confianza y así sinceramente habrá reparación. Pero si hay verdad, ganamos la confianza y así sinceramente habrá reparación. Dime quién fue el que mandó, quién mandó la destrucción. Dime quién fue el que mandó, quién mandó la destrucción. Todos estamos sabidos de lo que ha pasado, que el que comenzó con esto fue un mal pensador. Todos estamos sabidos de lo que ha pasado, que el que comenzó con esto fue un mal pensador. Trajo la guerra al campo y hubo desplazado, y muchos campesinos en sus manos murió. Trajo la guerra al campo y hubo desplazado, y muchos campesinos en sus manos murió. Dime quién fue el que mandó, quién mandó la destrucción. Dime quién fue el que mandó, quién mandó la destrucción. Hay muchos gobernantes que han sido muy malos, que al pueblo colombiano trajeron dolor. Hay muchos gobernantes que han sido muy malos, que al pueblo colombiano trajeron dolor. Y eso es tan sabroso que le quedó gustando, antes se fue pidiendo otra repetición. Y eso es tan sabroso que le quedó gustando, antes se fue pidiendo otra repetición. Dime quién me desplazó, dime quién fue el que mandó. Dime quién me desplazó, dime quién fue el que mandó. Dime quién lo asesinó, dime quién fue el que mandó. Dime quién fue el que la violó, dime quién fue el que mandó. Dime quién fue el que mandó, quién mandó la destrucción. Agradecemos a Edny Torres por acompañarnos en este informe y por sus presentaciones, y ahora sí damos por finalizada la ceremonia. Muchas gracias a todos y todas y a quienes nos acompañaron virtualmente.